Apple rompió con Intel. Apple ya no ama a Intel como Intel amaba a Apple antes. Apple es quien se fue. E Intel es quien queda con el corazón roto y una CPU que gasta más electricidad que las CPUs ARM. Hoy tratemos de entender qué fue lo que pasó. ¿Por qué Apple tomó esta decisión? ¿Qué significa para nosotros como consumidores? Pero sobre todo, ¿qué significa para nosotros los que creamos tecnología? Para ello hay que hablar de la arquitectura de las CPUs. La arquitectura de una CPU es la estructura en la cual el chip está organizado por dentro y la forma en la que recibe instrucciones. Esto afecta la forma en la que programamos para esas CPUs. Entonces, para hablarles de un par de ejemplos, normalmente nosotros hablamos de 3 arquitecturas que son las que dominan en este momento la computación moderna. x86 es la arquitectura más popular. Arranca con un chip llamado el 386 hace muchísimos años, en el siglo XX, y ha sido la arquitectura estable de casi todas las computadoras de escritorio o portátiles que hemos usado en las últimas décadas. Cuando hubo el cambio de 32 bits a 64 bits para poder soportar memorias RAM mucho más grandes, cambiamos de x86 a x86_64. Estos bits es la cantidad de ceros y unos que en un solo mensaje le pueden llegar a la CPU para procesarla. Y eso es básicamente a lo que se refiere. En el proceso, una empresa inglesa empezó a crear una arquitectura aparte de la arquitectura que había creado Intel y de la arquitectura que había creado AMD. Esa arquitectura la llamaron ARM. ¿Y cuál era el objetivo de ARM? ARM tenía como objetivo ser mucho más eficiente a nivel de uso de electricidad del que tenían las CPUs como Intel o AMD. ¿Por qué esto es importante? Porque en la época empezaban a crecer mucho los dispositivos pequeños, los BlackBerry, los Nokia con Symbian, entre muchos otros, y se veía como en el futuro la computación va a ser más móvil. Aún no llegaba el iPhone a nuestros mundos, pero sí se estaba buscando un chip que tuviera un poder equivalente, aunque estuviera lejos, de los chips de Intel, de los chips x86, pero que usara mucha menos electricidad para aprovechar mucho más internamente la batería. Resulta que esos chips empezaron a correr en un entorno completamente distinto al que nosotros estábamos acostumbrados. Una de esas cosas distintas en estos chips era la capacidad de integrar múltiples funciones integradas en el solo pedacito de silicio. No es silicona. Cuando ustedes ven New Silicon o Silicon Valley, silicon no significa silicona, significa silicio. Entonces, de repente, la CPU, la unidad central de procesamiento, era una parte importante, pero también había que tener múltiples núcleos, varios núcleos dentro del procesador, para que pudiera hacer procesamiento en paralelo, tener múltiples aplicaciones abiertas, hacer varias cosas al mismo tiempo. Y luego hay 2 cosas que requieren procesamiento en paralelo de una manera más fuerte. La GPU o la unidad de procesamiento gráfico, porque cada píxel en la pantalla requiere poder trabajarse en paralelo para poder crear gráficos más rápidos. Y luego nació la explosión de Machine Learning. Entonces empezaron a crear procesadores parecidos a las GPUs, pero cuyo objetivo era hacer procesamiento matemático paralelo de alta velocidad. Esos las llaman NPUs o Neural Processor Unit. Y así han ocurrido otra serie de cosas. Esta que ustedes ven acá en pantalla es la arquitectura de una CPU de Apple para un iPhone. Todo esto lo vemos mucho más a fondo en el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software de Platzi, pero esto es la base de lo que significa la arquitectura. Con eso claro de qué es lo que significa la arquitectura, veamos por qué es importante. Apple empezó a construir sus propios procesadores derivados de esa arquitectura llamada ARM hace ya varios años, porque no podían alcanzar la velocidad y las características que ellos esperaban, simplemente esperando que otra fabricante lo pudiera lograr. Apple le compraba CPUs a empresas como Qualcomm o como Samsung, que las derivaban de ARM y empezaron a hacer varios cores de ARM. De ahí salen chips que ustedes probablemente han escuchado, como por ejemplo el Snapdragon. Pero ¿cómo funciona eso? ¿Cómo funcionan esos chips? ¿Y por qué son tan importantes para Apple? Porque resulta que muy pocos países en el planeta pueden hacer chips. Estados Unidos, Israel, Inglaterra, Taiwán, Japón. Eso es todo. China no puede hacer chips. China puede construir arquitecturas básicas y lo ha estado tratando de hacer con Huawei, pero no han logrado hacer un chip en la cantidad de nanómetros en la que se puede hacer un chip moderno, porque estos chips se fabrican al tamaño de distancias de átomos. Es espectacular. Se llaman fundidoras o foundries. Una de las grandes ventajas es que esto es toda la board. Estos son todos los chips que tiene un iPhone por dentro. Cuando Apple controla la fabricación de silicio, pueden controlar a un nivel micrométrico
el tamaño de los dispositivos. Y Apple descubrió hace mucho que por más de que nosotros no lo queramos aceptar, a los consumidores les gusta tener teléfonos más delgados y portátiles más delgados. Los programadores o los gamers no somos el consumidor general al que Apple normalmente le apunta para fabricar un montón de dinero. A pesar de eso, sí que le importan a ciertos developers o a ciertos gamers menos peso o más portabilidad o mejor energía. Esto ha pasado antes. Apple hace varios años, con computadoras como la G4, que ustedes ven acá, la torta, o la G5, tenían un procesador interno llamado PowerPC de IBM. Este procesador era muy distinto a los procesadores Intel y por eso había que programar una versión distinta para Apple y otra versión distinta para Windows. Por eso, por ejemplo, el Office o el Internet Explorer o el Adobe Photoshop de Mac eran tan distintos y las aplicaciones exclusivas de Apple como Final Cut Pro no existían en ningún otro dispositivo. Eso hacía muy difícil la portabilidad y muy difícil la programación. También desde siempre ha sido difícil crear aplicaciones para Apple. Ellos todavía usan un lenguaje llamado Objective-C. Ahora hay uno mejor que se llama Swift, mucho más fácil de entender, pero siempre era raro hacer aplicaciones. Esa es la razón por la que cuando se anuncia el final de la línea PowerBook y se anuncian los nuevos MacBooks y los nuevos MacBooks van a usar Intel, es increíble porque es que por primera vez Apple va a estar en el mismo estándar de todo el resto del mundo. Apple va a estar en la misma arquitectura que usa Windows, que usa Linux. Intel históricamente ha sido el líder. En los últimos años, AMD se le ha comido mucho del mercado en general, de todas las CPUs, pero Intel siempre ha liderado la fabricación de CPUs a nivel global. Lo podemos ver un poquito más desglosado cuando entendemos la diferencia. Por ejemplo, versus computadoras de escritorio, en las computadoras de escritorio, que son normalmente las que usan los gamers, AMD está ganando un montón de terreno. Para el primer trimestre del 2020, AMD casi era la mitad del mercado versus Intel, lo que muy probablemente significa que eventualmente, en algún punto de este año, van a haber más computadoras AMD de escritorio de las que hay Intel. Esto obviamente es por un procesador llamado Ryzen, que es un procesador creado en Estados Unidos por AMD, hecho en Taiwán y eventualmente fabricado y ensamblado en China, mucho más poderoso que los más poderosos Intels. Esto nunca había pasado. Intel siempre había tenido superioridad en su silicio, superioridad en sus chips, y por primera vez AMD se le está comiendo el mercado. Se le está comiendo el almuerzo. No solamente eso, los AMD eran históricamente conocidos como procesadores hipercalientes que necesitaban enfriamiento y estas cosas. AMD empieza a ser mucho más eficiente en uso de electricidad. Cuando una CPU se calienta es porque hay exceso de uso eléctrico y en ocasiones esa ineficiencia del uso eléctrico hace que los electrones se conviertan en calor. Ahora los AMD son más fríos que los Intel. Pero en los laptops, Intel sigue ganando. Hay ciertos laptops AMD, pero Intel sigue teniendo muchas más ofertas para cada uno de los dispositivos que existen en el mercado. Ahora, no por mucho. Sin embargo, donde realmente entra el dinero de Intel es en servidores. Cuando ustedes están viendo Platzi Live, hay un servidor en Amazon, en MediaStream, en Azure de Microsoft, en Google Cloud, que está procesando esta imagen, este video, esta voz de la que yo les estoy hablando en este momento y enviándoselas a ustedes. Esas CPUs en los servidores cada vez son más importantes porque nosotros hacemos más computación en la nube, en servidores, y menos en nuestros dispositivos terminales, nuestros laptops, nuestros teléfonos. Pero el problema es este. Por cierto, un aviso, yo entiendo que para algunos de ustedes ver esto causa epilepsia o momentos de terror absoluto. No se preocupen, es simplemente una imagen, aunque revisen cuánta batería les queda a sus dispositivos. Este es realmente el problema. En un mundo más móvil, donde la electricidad lo es todo, porque queremos que nuestras baterías duren 4 días, pero también queremos CPUs muy veloces que puedan correr Fortnite en un teléfono de $100, la batalla se vuelve una batalla del costo de la electricidad. Y ahí es donde los Intel pierden por completo contra la arquitectura ARM. Pero no solamente contra la arquitectura ARM, contra el hecho de que Apple construyó su propia fábrica de CPUs. Esto es increíble. Apple tiene un Intel interno. Apple tiene la capacidad de crear CPUs propias y las está distribuyendo en el mismo dispositivo. Un Apple A12 puede correr en un iPhone, en un iPad y ahora en un Mac. Todos los dispositivos con las mismas CPUs hechas por Apple, que tienen GPUs integradas, motores de inteligencia artificial, módems 4G y 5G. Eso es increíble. Es la lucha del performance per watt o el rendimiento por vatio, por watt, para ser justos. Y le va a llegar a el mundo de los servidores. AWS anunció
una instancia que usa procesadores ARM. Es la instancia M6G.16X Large. Esa instancia tiene un costo de $2.464 la hora, comparada con una instancia similar en procesadores normales Intel x86 llamada M5.12X Large, que cuesta $2.304 la hora. Y ustedes dirán, pero ¿cómo así? X86 es más barato que ARM. Sí, pero por la misma cantidad de electricidad que le metes a un ARM, obtienes 2.56x más poder que de un x86. Porque con ARM, en el mundo de los servidores, la electricidad cuesta. ¿Qué es lo que cuesta? Cuesta instalar los servidores ahí, en el data center, pero también cuesta el uso de la electricidad, el uso del ancho de banda. Esto lo explicamos a fondo en el curso de tecnología para gerentes y directores no técnicos, en platzi.com/tecnología. Pero ya empieza a pasar. Y esto puede hacer que Intel pierda superioridad. Súmenle que ya nos pasa que hay servidores especiales que no usan chips de Intel, sino chips que son fabricados de manera propia. Amazon tiene sus propios chips y Google también. Esto es una TPU o TensorFlow Processor Unit, que son los procesadores especiales de Google Cloud para hacer inteligencia artificial. En este mundo nuevo, ¿qué va a pasar con Intel? Ahora, hay que ser claros. Intel tiene ventajas. Una de las ventajas es que en un Intel x86 o en una AMD x86 corre con la misma arquitectura Windows, Linux y Mac. Por eso tú puedes en tu propio Mac correr tu propia versión. Esto ya no se va a poder con los nuevos procesadores ARM. Vamos a perder eso. Hay una forma fácil de explicarlo. Intel Core i9 es como si Platzi Expert Plus, que es el plan anual insignia de Platzi, te da un beneficiario. El beneficiario tiene Platzi Expert. Es exactamente igual. En un Mac, tú puedes tener Mac OS y aparte puedes tener Windows y corren igualito con el uso perfecto de la CPU porque son el mismo chipset. Ahora, con los nuevos procesadores ARM de Apple, no vas a poder correr Windows o Linux dentro de Mac porque no están optimizados y el propio Apple dijo que no le va a dar soporte. Entonces, si lo corres de una manera virtualizada, no son los mismos beneficios. Es decir, un mundo con el ARM Apple A12 de Apple es como si un Platzi Expert Plus, su beneficiario no tuviera un Platzi Expert completo, sino tuviera un Platzito que es solamente un trial, pero no es la experiencia completa. Y ahí es donde empieza el problema. Porque resulta que los programadores amamos usar Mac. Los Macs es un sistema Unix súper pulido, una máquina excelente, un excelente uso de batería, muy buen funcionamiento de los drivers, corre Windows, corre Linux, corre Mac, corre Docker, tiene una terminal completa, es un sistema fantástico para desarrollar. Parte de la razón por la que corre tan bien es por un sistema llamado Hypervisor. Hypervisor es el que está derivado de cosas como Docker o en cierto modo Kubernetes. Hypervisor lo que hace es crear máquinas virtuales que usan la misma arquitectura. Esto también funciona en servidores. Cuando ustedes compran un servidor virtual, realmente hay un sistema de Hypervisor que agarra una computadora completa y la divide en pedacitos virtuales. Así funciona DigitalOcean, AWS, entre otros, por detrás. El problema es que solamente funciona si la CPU tiene la misma arquitectura. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, queremos probar Android en un Mac o iPhone en un Mac. Como tienen un procesador Intel 86, no se puede probar el iPhone, el iOS o el Android. Toca emularlo. Si no es la misma arquitectura, requiere emulación y cualquier programador sabe que la emulación es más lenta. Eso va a hacer que Docker sea más lento. Hay un curso, por cierto, platzi.com/Docker. Pero no es la única cosa que funciona con Hypervisor. VirtualBox, VMware Fusion o Parallels también funcionan con Hypervisor. De hecho, en las primeras pruebas pareciera que Docker va a correr entre 2x a 5x más lento en los nuevos Macs si tu container de Docker es un Linux con arquitectura x86. Por supuesto, puedes implementar un Linux con arquitectura ARM y se acabó con la cosa, pero no todo el software va a ser compatible porque no necesariamente todo ha sido compilado para ARM aún. También es muy posible que lo que vayamos a ver es una adopción masiva de los Dockers remotos, que ya ha pasado antes, que es que tu Docker en vez de correr en tu máquina, corra en un servidor remoto que tiene más poder para que sea más fácil programar, a pesar de que nos toque lidiar con el lag. Lo otro que se muere es Windows, corriendo en Mac. Esto era una realidad gracias a algo llamado Bootcamp, pero Apple anunció ayer en el Worldwide Developer Conference que Bootcamp se acabó. Si quieren correr Windows o Linux en el Mac, les va a tocar hacerlo con virtualización emulada de x86. Sin embargo, esta no es la peor noticia para developers. La peor noticia es la muerte del Hackintosh, porque en este momento no tenemos ninguna CPU que corra con ARM en un computador de escritorio. Nuestros computadores de escritorio corren con AMDs o con Intels. Entonces ya no vamos a poder correr
Mac OS pirata, o no necesariamente pirata, pero no Mac OS en un computador fabricado por Apple, que era lo que se hacía antes para poder desarrollar en iOS sin tener la plata para comprarte un Mac mini o una MacBook. Ya no va a haber más Hackintosh. Pero ¿saben qué es bueno a nivel de buena noticia? La virtualización nativa de iOS y Android. Esto es una buena noticia, creo yo. Esto significa que como el procesador es el mismo en un Mac que en un iPhone, ya no hay necesidad de emular iOS. Cuando estés programando apps, tu iOS corre nativo. Lo mismo Android. Vas a poder correr a través de Hypervisor un Android nativo cuando estés haciendo desarrollo de aplicaciones móviles para Android desde un Mac. De hecho, irónicamente, es completamente posible que los nuevos Macs se vuelvan el mejor sistema para desarrollo de apps en Android. Mucho mejor que Windows o Linux. ¿Te imaginas? Este es el mundo para el que ya vamos. Al final del día, el resumen es este. Más ARMs en escritorio, que es lo que va a pasar con el iMac, con el Mac Pro y con los nuevos MacBooks Air y MacBook Pro con ARM, significa que van a haber más desarrolladores que tienen ARM, por ende, más desarrollo de cosas nativas pensando en la arquitectura ARM. También significa que vamos a tener mejores baterías, mucho mejores baterías. También significa, en teoría, que vamos a tener mejor rendimiento, porque yo creo que al principio Apple no se va a enfocar en que haya mejor rendimiento, se va a enfocar en que haya paridad, en que un procesador ARM MacBook Pro sea igual que un Intel Core i7 o que un Intel Core i9, dependiendo de la gama. Es muy probable que sea más delgado porque se puede empacar mucho más en menos chips, ya que estas CPUs tienen un sistema llamado SoC, System on a Chip. Ustedes lo pueden ver más a fondo en el curso de Fundamentos de Ingeniería de Software, por supuesto. Y no van a bajar los precios. Definitivamente le van a bajar los precios a Apple, pero no le van a bajar los precios al consumidor. Yo creo que lo que van a hacer es que sea el mismo precio, pero con un poco más. Más batería, más delgado, más velocidad, pero el mismo precio. Es Apple. Ellos no bajan los precios. Solamente Platzi hace algo como eso. Y ese es el resumen. ¿Qué tal? ¿Ustedes están emocionados por el cambio de ARM o preocupados? Si les gustó eso, cuéntenme en los comentarios. Y si no les gustó, pues ya estoy seguro que me dejaron un comentario diciéndome lo equivocado que estoy y de cuántas veces me voy a morir. Gracias de todas formas. Esa es la magia de YouTube. Esa es la magia de ustedes. Los veo en Platzi. Y recuerden, en caso de que no lo hayan notado, que ahora tu plan Expert se llama Expert Plus. Si tenías un plan Expert antes del 24 de junio, tú ya mismo puedes agregar un beneficiario a tu plan. Y si es después del 24 de junio, entra a platzi.com/restart. Tienes una gran sorpresa.